Dos naciones mi alma detesta, y una tercera ni siquiera merece el nombre de nación. Los habitantes de Seir, los filisteos y la estúpida gente que vive en Siquem. Forma rara de comenzar un sermón. Este es un extracto, es el epílogo del libro apócrifo que se llama Eclesiástico. Y si bien es cierto que ese libro no está en nuestras Biblias, tiene, igual que los libros apócrifos y deuterocanónicos, tiene mucho valor histórico para nosotros, porque nos permiten ver un poquito de la vida y el pensamiento de la idiosincrasia social y cultural de los judíos. El título común de ese libro, Eclesiástico, viene del hecho de que se usaba en la iglesia, en los servicios de la sinagoga, e incluso tuvo un lugar popular en las reuniones de iglesia, de la iglesia primitiva, y antes de Cristo también. En los tiempos de Jesús ese texto, no solo ese extracto, sino el resto del libro, era leído en las reuniones, era común. Pero ¿por qué yo estoy hablando de eso? Porque en esta mañana yo creo que es de suma importancia nosotros comenzar hablando sobre el odio, sobre la normalización del odio, sobre cómo culturas, naciones, normalizan el odio hacia otras culturas y naciones. Este texto que estamos viendo aquí, que no es bíblico, representa la cúspide, la ejemplificación del odio de una nación a otra. Ese libro fue escrito por un hombre, un filósofo judío, se llamó Ben Sirá. Era un judío de judíos, era como el ejemplo de lo que era un judío, un intelectual, un filósofo, algunos 200 años antes de Jesús. Y él era un hombre que estaba bien versado en el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino en las tradiciones judías, tanto religiosas como sociales. Así que ese extracto está en un libro que era muy común. Ese extracto no era nada fuera de lo común en la cultura judía. La gente necia, o como dice el texto, la gente estúpida que vive en Siquem, los que ni siquiera merecen ser llamados un pueblo, esos, tú sabes quiénes son. Ese grupo, tú has oído hablar de ellos. Ese grupo son los que vivían en Siquem, eran los samaritanos. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Ese era un grupo étnico y religioso que no se definían a sí mismos como judíos necesariamente. Y los judíos definitivamente no lo definían a ellos como judíos. Pero los orígenes de los samaritanos datan como 800 años antes de Jesús, en el exilio, preexilio de los israelitas. Muchos israelitas son exiliados de Israel y se queda vacía la ciudad prácticamente. Y en medio del imperio asirio, los asirios traen agentes de otras partes del imperio a poblar, junto con esos israelitas que quedaban, la tierra. ¿Y qué pasa? Ellos se comienzan a entremezclar, se comienzan a casar entre sí y comienzan a desarrollar una nueva raza, un nuevo pueblo. Estas personas de los otros pueblos se casaron, se mezclaron, hicieron vida con los israelitas que vivían en Siquem y formaron el grupo que conocemos como los samaritanos. Pero tú recuerdas que en la ley de Moisés, en el Pentateuco, se habla claramente de que los israelitas no debían mezclarse, ¿cierto? Los israelitas debían mantenerse puros. Puros no solo en cuanto a su santidad, sino que sus matrimonios, con quien ellos se mezclaban, reflejaban la pureza de Dios mismo. Así que era una orden de Dios para con su pueblo, que su pueblo debía de mantenerse puro. Pero estos israelitas no hicieron eso. Estos israelitas se mezclaron. Y así vino a pasar que estos israelitas se convirtieron en otra raza, en otra etnia. Y lo hicieron rompiendo la ley de Moisés, rompiendo la ley de Dios. Ese pueblo mezclado, los samaritanos, creció y se desarrolló su propia identidad, como quien dice.
Y entre otras cosas, los samaritanos rechazaban el templo que había en Jerusalén. Eso era un gran punto. Los samaritanos no entendían que el templo de Jerusalén era el lugar de adoración a Dios, sino que ellos tenían otro lugar. No vamos a entrar en detalle, pero las diferencias no acaban ahí. Eran muchísimas diferencias, muchísimas diferencias. Yo solo te quiero decir que la norma para los judíos del tiempo de Jesús, era odiar a los samaritanos. Todo lo que ellos son va en contra de quienes nosotros somos. Y si tú no detestas a un samaritano, hay algo que está mal contigo. Seguro que a los niños, desde que estaban pequeños, le enseñaban, eso es samaritano, eso es malo. Todo lo que sea samaritano es malo. Como nosotros aquí en Dominicana, si no te gusta la pelota, tú no eres dominicano. Si no te gusta el mangú, tú no eres dominicano. El judío, si tú no odias a un samaritano, tú no eres judío. ¿Ok? Imagínatelo así. En Juan 4, yo no sé si tú recuerdas que Jesús se encuentra en el pozo con la mujer samaritana. Y hay una frase de ella en Juan 4:9. Ella le dice, pero ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer samaritana le está diciendo a Jesús mismo le está diciendo, es que tú y yo no nos debemos juntar. Esto va contra naturaleza, que tú y yo nos juntemos, que tú y yo hablemos, que yo te dé algo. Todo eso va en contra. La tensión entre ambos pueblos, los samaritanos y los judíos, era real, era tangible. Y de un mismo pueblo salieron los dos, pero de un mismo pueblo salen dos pueblos enemigos. Así que habiendo visto esa breve introducción contextual, yo quiero que vayamos a nuestro texto de hoy. Lucas 10, 25 al 37. Hoy vamos a hablar sobre el buen samaritano. El buen samaritano. Lucas 10, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero. Y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo primero que nosotros vemos en este intérprete de la ley, un intelectual, es que él tiene un claro propósito. Y ese claro propósito nos es dicho por Lucas al principio del texto. El propósito claro es retar a Jesús, es hacerle caer, hacerle decir algo que lo atrape. Había una malicia clara en sus palabras. Y había una intención de probarlo y de hacerle caer y de hacerlo decir algo que la gente dijera, ¡ah!
Eso está mal, porque recuérdate que en la ley de Moisés dice, la intención era clara. No era simplemente una pregunta. Y aunque no se nos dice en el texto, nosotros podemos entender que este hombre se sintió ofendido o retado o amenazado por la doctrina del Evangelio. La doctrina que Jesús predicaba y la doctrina que Jesús ejemplificaba en su persona. Esa doctrina, en los ojos de este hombre, estaba minando, estaba poniendo en riesgo y estaba retando la autoridad de Moisés y de la ley. Pero también ponía en riesgo su propia autoridad, porque este es un hombre que se dedicaba al estudio de la ley. Así que la doctrina del Evangelio está poniendo en reto todo lo que él es, todo lo que él cree, todo lo que él ha construido para sí mismo. En Mateo y Marcos nosotros vemos interacciones algo similares a esta, aunque no es necesariamente la misma historia. Porque aquí nosotros vemos que se lanza un ataque engañoso contra Cristo. Nosotros vemos que aquí el intérprete de la ley lo que quiere es truquear a Jesús. Y hace varios ataques contra Jesús, como veremos ahora. Imagínate ser experto en la ley, ser un experto en la ley, ser el experto en la ley que finalmente trancó a Jesús. Imagínate cómo se ve eso en el currículum de un fariseo. Él lo estaba intentando y estaba tirándole alto. Lo que él quería era trancar el juego. Pero él no fue el primero. Este probablemente fue el último de las veces. Jesús le responde como usualmente lo hace, con otra pregunta. Dime tú. ¿Tú no eres el experto en la ley? Y el intelectual le responde con una muy buena frase. Es el más grande mandamiento de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le agrega al final, y a tu prójimo como a ti mismo. Él recita el más grande mandamiento de todos. Él conoce bien la ley. Él la conoce totalmente. Pero él concluye agregándole un pedacito nuevo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, eso es una buena respuesta. Una muy buena respuesta. Haz esto y vivirás. Pero tú y yo sabemos que aquí falta algo. Aquí como que hace falta algo. Eso no es salvación por obras. No sería esto salvación por obras. Jesús sabía que estaba dirigiendo una respuesta según un tipo de pregunta. Yo creo que él hacía una excelente forma, estaba poniendo una excelente forma de responderle al tipo de pregunta que se le estaba haciendo. Jesús sabía que estaba dirigiendo respuesta a alguien que creía que hacía un muy buen trabajo en sí mismo, en guardar los mandamientos. Y este escriba, este fariseo, probablemente entendía que se estaba ganando la salvación por mérito propio. Otros en este mismo círculo entendían no solo que tú podías ganar la salvación por medio de los mandamientos, sino que tú también podías ganar la salvación por medio de un entendimiento correcto de la ley. Pero ahí vamos a la ley. Juan Calvino y Martín Lutero eran excelentes estudiosos de la ley que se dieron cuenta, a diferencia de este hombre, que la ley es insuficiente. La ley los llevó a sus pies, desahuciados y sin esperanza, hasta que solamente pudieron clamar ante el Evangelio, ante la verdad del Evangelio. Juan Calvino escribe sobre este texto, sobre nuestro texto en Lucas 10. Cristo no prescribió ninguna nueva norma de vida santa, no está diciendo nada nuevo, que no hubiese sido ya establecido por la ley de Moisés. Pues el amor perfecto a Dios y al prójimo comprende la perfección máxima de la justicia. Sin embargo, Cristo habla aquí de la obtención de la salvación, según la pregunta que se le hizo.
Y aquí Él no enseña de manera absoluta, como en otros pasajes, cómo pueden los hombres llegar a la vida eterna, sino cómo deben vivir para ser considerados justos ante los ojos de Dios. La ley no puede hacer otra cosa que condenar, y por esto es llamada doctrina de muerte. Y Pablo dice que aumenta las transgresiones en Romanos 7:13. Y esto no surge de ningún defecto en la doctrina de la ley, sino porque simplemente es imposible para nosotros lograr lo que ella ordena. Nosotros somos incapaces de cumplir la ley. No es que la ley no salva, la ley sí salva, pero nosotros somos incapaces de cumplir la ley. No es que la ley no salva, la ley sí salva si tú y yo pudiésemos cumplirla, pero no la hemos cumplido. Ya pecamos una vez y ya hemos sido destituidos de la gloria. Ahora solamente queda una forma para nosotros, a través de la fe en Jesucristo. Cristo, en esa respuesta, se acomodó al intérprete de la ley y respondió según la naturaleza de la pregunta original. Él no había preguntado cómo debía buscarse la salvación, sino por medio de qué obras debía de obtenerse. No está preguntando cómo se logra la salvación, sino haciendo qué se logra la salvación. ¿Haciendo qué? Cumpliendo toda la ley. Eso no deja de ser cierto. Pero tú y yo sabemos que somos incapaces de cumplir la ley. La razón por la cual nosotros somos justificados gratuitamente por Dios es que nosotros no tenemos justicia propia. Nosotros no podemos lograr esa justicia propia, esa justificación. Es necesario que los hombres sean convencidos de su justa condenación, de que tú y yo justamente hemos sido condenados por Dios, para que entonces nosotros acudamos a la misericordia de Dios. Así que el intérprete desea de atacar de nuevo, el contraataque. Y no pensemos una vez más falsamente que esto es un hombre inocente que humildemente está viniendo a pedir respuestas a Jesús. Esto no tiene nada de inocente. Este es un experto en la ley, recuérdate. Un abogado de su tiempo que está claramente buscando hacer caer a Jesús. Y algunos dicen que probablemente él se sintió amenazado por Jesús cuando Jesús dice, haz esto y vivirás. Como yo, como que yo no lo estoy haciendo. Nadie ha dicho eso. Pero este hombre se siente amenazado y vuelve al ataque. Vuelve al ataque una vez más. Versículo 29. Dice, pero él, el experto en la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién fue que incluyó el prójimo en el versículo anterior? El prójimo no estaba incluido en el versículo. Tú fuiste que lo incluiste. Y ahora tú estás preguntando que quién es mi prójimo. Ok. Calvino continúa diciendo, estos intérpretes de la ley pretendían ser eminencias en la adoración a Dios, mientras violaban la caridad hacia sus vecinos, la misericordia hacia sus vecinos, la bondad hacia sus vecinos, escondiéndose bajo la falsa máscara de la santidad. El tema de la ley había sido corrompido por los escribas en su totalidad, pues ellos no reconocían a su vecino, a su prójimo también, prójimo del latín proximus, del que te queda prójimo, el vecino. Ok, no es un prójimo, un hermano, sino es el que te queda cerca. Ellos habían corrompido la ley. Ellos no estaban tratando a sus vecinos como era debido. Ellos simplemente veían como prójimo a quien ellos entendían que era digno de ser prójimo. Y basado en la ineficiencia de nuestra justicia, en que nuestra justicia no es suficiente por medio de las obras de la ley,
y también en la falta de entendimiento del intérprete, de realmente entender lo que hacía falta. Jesús nos relata esta parábola, que solamente aparece en el libro de Lucas. Jesús relata que un hombre iba descendiendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de un ladrón, de ladrones, los cuales le quitaron toda la ropa, le quitaron todo, lo hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Este hombre, del que se nos cuenta, no hay que decirlo en el texto, pero para nosotros sí, ese hombre es un judío, es un paisano. Este hombre va pasando por un sendero que es conocido por ser peligroso, que aún al día de hoy es peligroso. Es un sendero en el cual esto pasa a menudo. Y ahí lo atacan y lo dejan medio muerto. Y en una condición en que si no recibe ayuda, se va a morir. No se recupera. Pero aconteció, versículo 31, que descendió un sacerdote judío, por aquel camino. Y viéndole, lo vio, pasó, lo vio y siguió de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero Jesús cuenta que primero pasó un sacerdote, alguien que dedica su vida al servicio de Dios. Alguien que sabe lo peligroso que es este camino, pero que viéndole decide no hacer nada al respecto y seguir con sus responsabilidades. Recuerda que en la ley ceremonial, particularmente en el libro de Levítico, se establece que si alguno entra en contacto con un muerto, con alguien que está muerto, queda impuro y hay que hacer una ceremonia de purificación, lo cual tomaba días y días y días. Quizá no. Esto 100% estaba en la mente de este sacerdote. Si yo me paro a ayudarlo y si este hombre se muere, yo voy a tener que pausar todo lo que yo estoy haciendo por una semana o cuantos días sean, todos los ritos de purificación que voy a tener que hacer. Esto es un importunio, esto no se puede. Yo no debería hacer esto. Esto va a interrumpir mi servicio a Dios. Fue probablemente una de las excusas que pasó por su mente. De la misma forma, pasó un levita, y esos eran los encargados de la adoración en el templo. Era toda una tribu consagrada por Dios, elegida por Dios, para la adoración en el templo. Y aquí vemos que otro judío, otro miembro del clérigo, otro siervo de Dios, otro paisano, otro que lo ignora, dejándolo que se muera. Hay un comentarista que dice, ni la voz de su humanidad, ni la de su nacionalidad, ni siquiera la de la religión habló tan fuertemente a sus corazones como su deseo de autopreservarse. Piensa tú, si hubieses pasado tú primero y yo después, ¿nos hubiésemos parado o no nos hubiésemos parado? ¿Qué hubiese pesado más? ¿La voz de nuestra humanidad? ¿La voz de nuestra nacionalidad? ¿La voz de la religión? ¿O la voz de nuestra autopreservación? Este texto no está hablando de lo malo que era el sacerdote y de lo malo que era el levita, que ignoraron a un necesitado. Este texto no está hablando a nosotros. No está hablando a nosotros mismos. Este texto habla de ti y de mí. ¿Cuántas veces no ha pasado por tu mente? Yo estoy muy ocupado, esto es muy peligroso, hay demasiado riesgo, yo ando rápido, yo no tengo forma de ayudarle, quien necesita ayuda soy yo, seguro que alguien más le ayuda después, yo no soy médico, yo no sabría cómo ayudarle, si me paro seguro me pasa algo a mí, yo tengo gente esperándome, yo tengo responsabilidades. Esta es una confrontación a tú y mi autopreservación. ¿Qué vale más?
ayudar al necesitado o seguir mi camino. El sacerdote pasó, lo vio y siguió de largo. El levita pasó, lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano, ay, los samaritanos, los necios, estúpidos samaritanos que viven en Siquem. Si tú le hubieses dicho a un judío de esa época, especialmente a un experto en la ley como este hombre, de esta parábola del buen samaritano, te hubiese dicho que eso es un oxímoron. Eso no existe, es algo que se contradice a sí mismo. Eso no tiene sentido. Un samaritano no puede ser bueno y un bueno no puede ser samaritano tampoco. Alguien decía, un buen samaritano estaba muerto ya, porque un samaritano nada más puede ser bueno si está muerto ya. Es que no había forma de que samaritano y bueno estuvieran en la misma frase. Pero recuerda cómo el libro de Lucas es una inversión de nuestra lógica. Una inversión del reino. En donde el samaritano puede ser bueno, donde el sacerdote ignoró el tener misericordia y donde el levita hizo lo mismo también. Así que, con mucha intención, Cristo selecciona sus palabras aquí. Versículo 33 comienza a contar un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fíjate en la forma pasiva de esa última frase. El samaritano no decidió tener misericordia, sino que se nos dice, fue movido a misericordia. Lo que nos indica que no sale de la bondad del samaritano, sino de una bondad mayor. Fíjate que todo igual le pasó cerca y lo vio, pero algo cambió cuando el samaritano fue movido a la misericordia. Dios puso misericordia en su corazón. A pesar de una brecha cultural, a pesar del odio entre sus naciones. Y este es el clímax, yo entiendo, de esta parábola. Un corazón movido a la misericordia. Primero hay un corazón compasivo, luego una mano que ayuda, después un pie dispuesto y finalmente la entrega total, sincera. Un corazón movido a la misericordia fue lo que el sacerdote y el levita no tuvieron. Y su compasión no lo llevó únicamente a decir, ay, lo siento, voy a orar por ti. Que tiene mucho valor orar. Hay mucho de bueno en orar. Pero su misericordia no fue simplemente orar. Se nos dice que acercándose, él le pasó cerca. Y después dice que acercándose, habiendo sido movido a misericordia, él mismo vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y ustedes saben que el aceite y el vino tienen un costo, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, no el mismo día, sacó 2 denarios, dinero, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, hermanas, él lo vio, él se acercó, él fue movido a misericordia. Él se expuso, él se arriesgó, él se acercó aún más, él gastó sus recursos, él lo montó en su caballo. ¿Y sabe qué significa eso probablemente? Que él anduvo a pie. ¿Te acuerdas que eso es una zona peligrosa? Él montó a un herido que estaba casi muerto en su caballo, le cedió su caballo probablemente, él anduvo a pie en un lugar sumamente peligroso, él se arriesgó aún más. Él lo llevó a un mesón. Él cuidó de un extraño, que no es solo un extraño, sino que es un judío. Él gastó aún más de sus recursos.
Él encargó a alguien de que lo cuidara y él estuvo dispuesto aún más de gastar sus recursos. Y Jesús de manera implícita nos está hablando sobre ese reino invertido. Mira que el sacerdote siguió de largo, el levita siguió de largo y el samaritano que tú odias, ese fue el que mostró el carácter de Dios. Un sacerdote que ignora al necesitado, un levita que busca su propia comodidad y un samaritano que es llenado de compasión. Mira cómo el samaritano está reflejando el carácter del Mesías mismo. Del Dios que tanto el sacerdote como el levita dicen adorar. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Mateo 14:14. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos 1:41. Y Jesús, movido a misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Hermanos, el compadecerse es parte del carácter de Dios. No importa que tú seas sacerdote, si sigues de largo. No importa que tú seas levita. No importa lo que tú profeses. No importa que tú hayas sido consagrado para un rol, para un oficio. Si tú no tienes compasión, si tú no tienes amor, de nada vale. Jesús concluye preguntándole, entonces dime tú, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Recuerdas cómo el intérprete de la ley probablemente se sintió retado, se sintió ofendido cuando Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo? Aquí vuelven y le dicen lo mismo otra vez. Jesús termina diciéndole, ve y haz lo mismo, una segunda vez. Y definitivamente tú no estás haciendo eso. Si Jesús te tiene que decir lo mismo 2 veces, tú no estás haciendo eso. Si te sentiste ofendido, qué bueno. Aquí lo vemos de nuevo. Jesús está implicando que esta acusación tiene un propósito. Cristo le está diciendo, el amor al prójimo no es un amor al que se merece tu amor. El amor al prójimo es un amor a todos. Es un amor al que está a tu lado, al que Dios ha puesto a tu lado, a tu vecino. Para los judíos, déjame expandir un poquito en eso. Para los judíos, prójimo era número 1, que fuera judío, nada más que no fuera judío. Y número 2, que fuera judío y se lo mereciera también. Dígase, nada más lo que somos como nosotros, que somos judíos, vivimos santamente y entendemos claramente lo que significa la ley. Así que prójimo soy yo y los que trabajan conmigo, los compadres míos, que están aquí también. No, esto es opuesto totalmente. Jesús pudo haber dicho de manera muy simple y llana, hermano, prójimo se extiende indiscriminadamente a todos los hombres. Y eso hubiese sido muy cierto. Incluyendo los que pecan, incluyendo los de otras razas, incluyendo diferentes estratos sociales, incluyendo diferentes niveles de educación, incluyendo los samaritanos. Y eso se lo digo yo. Prójimo es no solo tu vecino del lado, no solo tu hermano o tu papá y tu mamá. Prójimo son todos, incluyendo los samaritanos en tu vida. Piensa quiénes son los samaritanos en tu vida. Porque toda la raza humana está unida por un lazo. Por un lazo que nos une y es la imagen de Dios. De que Dios nos ha hecho todos a la imagen y semejanza de Él. Y eso nos da dignidad. Eso nos da importancia ante los otros hombres y ante Dios.
R.C. Sproul dice, los pensadores liberales del siglo XIX dicen que Dios es el Padre de todos nosotros y que tenemos una hermandad universal. No, nosotros no tenemos una hermandad universal. En el Nuevo Testamento la hermandad está compuesta únicamente por aquellos que están en Cristo. Cristo es el Hijo unigénito del Padre y nuestro hermano mayor. La única forma en que nosotros entramos en la humanidad es por medio de la adopción en Cristo. Y los que no creen en Jesús no están en esa hermandad. No hay una hermandad universal. Sin embargo, dice Sproul, sí hay una vecindad universal, una proximidad universal, si pudiéramos decir proximidad universal. Todo humano en la imagen de Dios es mi vecino, mi prójimo, lo que significa que yo estoy llamado a amar a cada ser humano en la faz de la tierra, tanto como me amo a mí mismo. Es que el mandamiento hubiese sido mucho más fácil de entender si Jesús hubiese dicho, ama a todos los hombres como a ti mismo, y eso hubiese sido cierto. Pero en este caso, en esta instancia en el libro de Lucas, Cristo quiere sacar una respuesta del fariseo en la cual él se condena a sí mismo, en la cual dé a mostrar que hay falta en él. Juan Calvino dice, la aplicación general para nosotros es que el más extraño de todas las personas es tu prójimo. La persona más extraña que tú puedas pensar es tu prójimo. Porque Dios ha atado a todos los hombres con el propósito de que se ayuden los unos a los otros. Eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Eso es parte del plan de Dios para con nosotros. Ahora, yo quiero que tú pienses quién es tu prójimo en tu vida personal. Yo quiero que tú pienses en tu vecino bulloso, en la jefa impertinente, en el hermano que dejó de ir a la iglesia y todas esas cosas. Pero yo quiero que tú pienses también en el hermano que se ha apartado de ti, en tu padre que te abandonó, en tu esposo que te traicionó, en tu hijo que te engañó. Porque cada uno de ellos sigue siendo tu prójimo. Piensa en los samaritanos en tu vida. Nuestra vida está llena de samaritanos a los cuales es muy difícil amar. Y Dios quiere que tú lo hagas. Dios quiere que tú hagas exactamente lo que el samaritano hizo aquí. Verte, acercarte, moverte a misericordia, exponerte, arriesgarte, acercarte aún más, gastar tus recursos, montarlo en tu caballo, andar tú a pie, arriesgarte aún más, llevarlo al mesón, cuidar al extraño como que eres tú mismo, gastar tus recursos aún más. Eso es el llamado de esta parábola. A que tú seas el samaritano, a que tú te sacrifiques como Jesús se sacrificó por nosotros. Porque al final lo que el samaritano está reflejando es el carácter mismo del Mesías. El Mesías que nos ve desahuciados en nuestra muerte, en nuestro lecho de muerte. Y se acerca, da su vida por nosotros. El samaritano está reflejando lo que Jesús mismo habría de hacer. Piensa en tu vida. ¿Quién es el samaritano? Piensa en tu vida, ¿a quién estás tú llamado a amar como tu prójimo? ¿A quién es difícil de amar y a quién Dios está llamando a amar de manera sacrificial? ¿Y qué estás tú dispuesto a hacer? Que ojalá que no sea verlo, pasarle cerca y seguir de largo. Ojalá que no sea decir, voy a orar por ti y ya. Piensa en quiénes son los samaritanos en tu vida. Y piensa en si tú estás reflejando no solo la parábola del buen samaritano, sino
el bueno, que es Jesús. Señor, llena nuestro corazón de compasión. Señor, te pedimos por favor que tú llenes nuestro corazón de compasión, incluso por los que pecan contra nosotros. Incluso, Señor, llena nuestro corazón de compasión para con los que nos han herido profundamente. Haz que nuestro corazón, el de todos nosotros, sufra y se duela y ame sacrificialmente a los pecadores, como el corazón de Jesús para con los pecadores. Yo quiero poner este reto en tu vida. Te quiero encomendar al reto y me voy a encomendar yo también al reto de pensar en qué forma nosotros podemos reflejar al buen samaritano con esa persona que está en tu mente ahora mismo, o esas 2 o 3 personas que están en tu mente ahora mismo. Que tú y yo podamos amar y nuestro corazón pueda sufrir y pueda sacrificarse por el prójimo. No solo con los que te caen bien y te tratan bien, sino todos los demás también. Y esa encomienda, yo quiero tomar un pedacito de las palabras de Jesús en esta parábola. La primera vez que Jesús se encomienda al intérprete de la ley, le dice, haz esto y vivirás. Esa es la encomienda para ti y para mí hoy. Que Jesús mismo nos está diciendo, hagamos esto para poder vivir. Vamos a orar. Oh Jesús, llena nuestros corazones de misericordia. Inclina nuestros corazones hacia la misericordia. Esa misericordia, esa bondad, ese amor no viene de nosotros nunca, sino de ti, Señor. Nosotros lo reconocemos como la fuente del amor. Tú eres el amor, Señor. Tú no tienes amor, tú eres el amor. Y nosotros necesitamos de ti. Haznos como el buen samaritano, Señor. Permítanos amar y amar al extremo y amar en sacrificio, Señor, de manera que te reflejemos a ti y tu carácter, tu amor por los pecadores, por el que está sufriendo. Señor, llénanos de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.